la primera, el precedente, ¿no? Mi Mm, investigación trata más sobre la que sucedió en el franquismo, ¿no? A partir del vale. 1942, pero hay un precedente anterior. Y se sabe, Explico un poquito cómo era la formación, era un entramado en realidad, partía del Ministerio de Justicia. Estoy ¿durante la hablando dictadura o siempre? durante la dictadura, durante la dictadura se fundó en el verano del año 42 y duró, se disolvió en el 85, 10 años después, pasada de la muerte de Franco, ¿no? Pero tenemos testimonios de que las prácticas, a pesar de que asumieron todas las competencias las comunidades autónomas, las prácticas continuaron. Yo tengo testimonios reales de mujeres hasta los principios de los 90. Entonces, bueno, esto fue un entramado que evidentemente lo que trató fue de controlar y separar de la sociedad a la mujer que no podía encauzar por donde el nacionalcatolicismo quería, ¿no? Este era el Ujú. plan. Entonces, como te comentaba antes, de un Ministerio de Justicia que era la Junta Nacional, cuya cabeza era la mujer de Franco, Carmen Polo, partían unas juntas nacionales, incluso había juntas locales cuando las ciudades eran grandes, para que no quedara ningún tipo de vericuetos sin controlar, ¿no? Con respecto a la mujer. Su objetivo era, te lo digo textualmente, la dignificación moral de la mujer para impedir su explotación, apartarla del vicio y educarla con arreglo a la enseñanza de la religión católica. Y en nombre de esto, pues todo tipo de barbaridades. ¿Cuántas mujeres han estado en esta institución a lo largo de la dictadura y después, o a lo largo de su existencia? No sé si se sabe. Sí, bueno, hemos hecho así como una estimación aproximada, aunque, a ver, absolutamente todos los expedientes que estaban en las congregaciones religiosas han desaparecido, a pesar de que últimamente dicen que quieren sacar algo, pero no se ha dado. Nos podemos únicamente basar en los expedientes que hemos encontrado en archivos provinciales. Bueno, por decirte algo, en la provincia de Coruña se calcula que debieron de estar unas 2.000 mujeres. Mm, mm, Si esto lo multiplicamos por 52 provincias que había en España y La Coruña era de las pequeñas, o sea, mm. ¿Y pues a cuántos lo mejor, se han muerto por causas no naturales en estos centros? bueno, eso no se puede saber, pero según a ver, yo trabajo muy estrechamente con Consuelo García del Cid, que es una de las supervivientes, como se llaman ellas. Ella lleva desde el año 2012 trabajando en esto e intentando que se sepa. Ella y las restantes supervivientes que hay dicen que había suicidios continuos, pero claro, no hay Mm, registro de ello. Realmente sí que te puedo decir que en el año 83, una digamos, de los primeros pasos para que se cerraran los centros del patronato fue que una chica, Inmaculada Valderrama, había un centro muy duro, San Fernando de ya, Henares, perdón, San ya, Fernando de claro. Entonces, bueno, pues ahí vivían encerradas, ahí hay pruebas por informes que había celdas de clausura que le llamaban chiscones, que las encerraban, no podían ni estar de pie, bueno, era un centro durísimo. Y esta chica, Inmaculada Valderrama, se tiró por la ventana. Las monjas dijeron que fue un intento de fuga, que eso también lo sabía todos los días, pero bueno, realmente no te intentas fugar en ropa interior, ¿no? Que es como ella Mm, se cayó por esa ventana. mm. Entonces, bueno, a raíz de entonces, el alcalde de San Fernando de Henares, que ya era un alcalde del Partido Comunista, ya en plena dictadura, eh, pues Curioso. sí, Comunista. sí, claro, ya date cuenta que era el año 83, ya estaba, Ya, la transición ya había sido. ya, Y de estos centros ya se hablaba, pero nadie ya. había podido hacer nada, nadie había hecho nada. Entonces, el día que esta Tampoco la mujer, izquierda, la nueva izquierda, tampoco. bueno, la nueva izquierda no hizo nada, porque, bueno, para empezar la transición, el primer presidente fue Adolfo Suárez, que había pertenecido a la Falange y también era de los Dei, o muy cercano, si no lo era, ¿no? Mm, Entonces, poco a poco ya, bueno, pues, hubo muchos años que había gobiernos que eran también del régimen o muy mm, afines. Entonces, bueno, lo que sucedió este día fue que ya se movilizó el pueblo,
y el alcalde con una comitiva quiso entrar y las monjas no se lo permitieron. Entonces, bueno, tuvieron que conseguir una orden que les dejara entrar, y esto ya fue 24 horas después, y realmente estaban las chicas muy aleccionadas ya y no encontraron nada raro. Pero ese fue un poco, digamos, como el punto de inflexión. Este centro al poco tiempo ya se cerró. Y ya te digo que en el 85 ya se disolvió el patronato. O sea, Ya. ¿Y quién lo ha decidido? Entonces, ¿el gobierno de Felipe González? sí, era Felipe González ya. Mm. Era Mm, Felipe González, pero bueno, más que nada, bueno, hay una cuestión muy curiosa. Pusieron como presidente del patronato, en primer lugar, a un señor que se apellidaba Cortezo, creo que el nombre era Jaime. Ese hombre intentó hacer muchas cosas y duró muy poco en el cargo. De hecho, ese hombre, unos años más adelante, apareció, lo mataron, apareció muerto en su coche, y bueno, tuvo muchos atentados de la extrema derecha este señor. Y luego apareció otro señor que era un poco más católico, pero bueno, parecía que estaba más a favor de cerrar estas barbaridades. Y, y bueno, y ahí ya pues empezó un poco a hacer las cosas mejor. Pero vamos, te quiero decir que hasta el 93 yo tengo testimonios de que las monjas seguían pegando a las chicas, pero con toallas mojadas para que no quedaran marcas. Entonces, esa idea que tenemos de la monja, monja simpática, caritativa y mona, esto ha habido, por lo menos durante la dictadura, monjas realmente mujeres muy malas. Bueno, por supuestísimo. O sea, era la maldad. O sea, tú escuchas los testimonios de las mujeres, o sea, los castigos consistían en estar durante horas a lo mejor haciendo cruces con la lengua en el suelo. Pero todos estos centros fueron gestionados por la iglesia. Todos. Eran instituciones religiosas, todas ellas, oblatas, adoratrices, bueno, alguna, por ejemplo, cruzadas evangélicas, que es súper religiosa igual, aunque no esté compuesta por monjas, ¿no? Pero todo, religiosas de María Inmaculada, todas las congregaciones religiosas. Eso Mm. era un poco el nacionalcatolicismo, ¿no? Y en tu libro cuentas toda esa historia, con el ejemplo de A Coruña, em, y bueno, que por lo menos yo no tengo conciencia que alguien, por ejemplo, las feministas de Podemos o Sumar o Más Madrid, o que se han enfocado, porque realmente para enseñar a los jóvenes que hemos conseguido como mujeres, hay que hablar de lo que nos han, como hemos vivido antes, ¿no? Y yo por lo menos no he oído nada de esto, por eso me ha interesado directamente entrevistarte, porque es que falta tanta documentación de la historia en España que ya empieza a doler, porque se van a perder muchas cosas si no empiezan a liberar todos los documentos, que todavía siguen muchos documentos, ¿sí, no? Sin liberar. Efectivamente, tú le preguntas a cualquier persona. Yo conozco el tema, yo personalmente conozco el patronato desde que una amiga hace 2 años me envió un artículo, ¿no? Y dije, ostras, pero esto yo ni idea, y mira que yo estoy un poco en este mundo y leo cosas y demás, ¿no? Entonces, a partir de entonces yo lo empecé a preguntar, ¿no? Lo pregunto mucho por un tema de mi investigación. Oye, ¿sabes lo que es el patronato de protección a la mujer? ¿Qué? Bueno, no, nadie lo sabe, ¿no? Entonces, Mm. es un tema que realmente hay que sacar a la luz. Afortunadamente, está saliendo bastante. Hace 2 semanas nos entrevistó la ministra de Igualdad. Ah, qué O sea bien. que sí, nos ha prometido que en marzo nos va a hacer bueno, nos va a programar un acto que públicamente se sepa. Luego también la senadora del Bloque Nacionalista Gallego hace poco en el Senado habló de este tema, porque es un tema que hay que incluir en memoria histórica, evidentemente, ¿no? Todas ellas son víctimas de memoria histórica. Obviamente. Eso, claro. Y Y recordar todas esas sí, mujeres y documentarlo y contar esas historias, y eso no tiene nada que ver con mover cadáveres, es que es nada, documentación, no sé. nada.
Eso es tratar de que no se vuelva a repetir y sacar lo que ha existido, ¿no? Precisamente para Ya, que no se vuelva a repetir y se haga eso, justicia. Otro tema muy interesante y que se repare un poco, ¿no? La memoria de, como dicen ellas, las que aún vivimos, que ya somos muy mayores y pronto nos moriremos, ¿no? Otro tema muy interesante es, y por eso te digo que efectivamente, pues gracias a que Consuelo García del Cid escribió 5 libros y con muchísimo esfuerzo empezó a que esto se supiera, pues como el año pasado tuvimos la primera, hay algo que se llama la CONFE, que es la Confederación de Órdenes Religiosas, ¿no? Entonces ahí están todas reunidas y ya hemos hecho la segunda reunión hace unos meses con ellos porque quieren pedir perdón públicamente. Pero claro, todo esto es eso a no es raíz, suficiente, pero eso pues no es efectivamente. suficiente. Es que yo no acepto que dentro de la iglesia se puede hacer cualquier crimen y con un perdón y otros tienen que ir a la cárcel. No, no, no. Evidentemente, evidentemente, por eso estamos un poco viendo los términos en el que se le plantea que tiene que ser este perdón, porque aquí no es, Mm, bueno, vamos a verlo como han hecho con las monjas abusadas en Latinoamérica, que han salido hace poco, bueno, pues lo que diga la ley, perdón, nosotros acataremos. Bueno, pues también hay un derecho canónico, ¿no? Que tú puedes utilizar ya, antes, que lo utilizas para lo que quieres, no solo. ya. Entonces, bueno, veremos cómo, pero te quiero decir con esto que el patronato ahora mismo empieza a hacer ruido, se empieza a saber de él. Mm. Entonces, bueno, Y tú dices que todavía hay supervivientes. y muchas, hay bastantes supervivientes, muchas que no lo quieren contar porque aún sigue ahí la vergüenza, ¿sabes? Mm. Pero claro, hasta los años 90, pues eran chiquillas que a lo mejor tenían 18 años y claro que hay. Y Hay. bueno, he leído que hay casos de, por ejemplo, de niñas que han sido abusadas por su padre. ¿Cómo era el funcionamiento eh, para que se activa el protocolo de este patronato? ¿Cómo era? Explícanos un poco cómo funcionaba. Vale, mira, en cada junta provincial, como te comentaba antes, existían, pues bueno, aparte de un organismo rector, ¿no? Que tomaba las decisiones, había una figura que se llamaba celadoras de la moral, que luego se ya empezaron a llamar visitadoras, que les debía de parecer un poco fuerte el nombre, y luego eran las asistentes sociales, que muchas de ellas llegaron a tener el título sin haber estudiado la cosa. Pero bueno, pues estas celadoras eran las que paseaban pues, por cines, por playas, por parques, o les llegaban información. Otra forma muy normal era el párroco te escribía al patronato y decía, esta mujer está teniendo una conducta, está en riesgo de caer, porque ellos decían, nosotros encerramos a mujeres caídas, o sea, las que no eran vírgenes, o en riesgo de caer, que eran todas las demás. Pues entonces era como la SS o la SA contra las Efectivamente, mujeres la Gestapo, inmorales. como muy bien dice siempre Consuelo, Ya, es una Gestapo a la española, total y ya. absoluta. Y han detenido a las personas. No, no es como alguien ha ingresado a las niñas en un sitio, no. Bueno, a ver, muchas veces te ingresaban tus propios padres, ¿eh? Esta era Oh, otra forma de ingreso. ya. Sí, pues desde porque no te encarrilaban, ¿no? Esto también pasaba mucho. Pero bueno, podía ser todo, o ya te digo, o que una señora del Opus Dei o una de Acción Católica hablaba de ti al patronato, pues era ingreso, se estudiaba, pero era un ingreso inmediato. Entonces, Mm. bueno, había unos centros, al principio no se llamaban así, pero luego ya lo perfeccionaron. Unos centros específicos que se llamaban COC, que eran Centro de Orientación y Clasificación. Cuando una mujer entraba, en Galicia no había ninguno, ¿eh? Pero por España había varios. Cuando una mujer entraba, lo que hacían era, lo primero que le hacían era probar si estaba completa o incompleta, si era virgen o no. Jolín. La primera prueba. Y a partir de ahí, claro, eso ya definía mucho. Si esta mujer iba a un centro, había dos tipos, los de rehabilitación y reeducación, que era donde iban ya las mujeres caídas, y los de preservación, que iban las que aún no habían caído. Entonces, bueno, pues esta era un poco la forma que llegaban las mujeres a los Mm. centros. Y bueno, hasta el año 52 había algún vericueto en la ley que aún decían que tenían que tener el consentimiento de los padres.
A partir del año 52 crearon una ley en la que ya daba igual. El patronato podía hacer todo, no tenía que Entonces, legislar. ¿tenían una policía o algo? La Tenían... policía estaba también metida, claro. Ellos, de mm, hecho, mira, una de las fuentes de investigación que tenemos son los que, os haré llegar algo de esto, son los informes de moralidad que hacían esporádicamente, ¿no? Y los publicaban a nivel nacional, por eso han llegado a nosotros, ¿no? Por algunas bibliotecas o archivos. En ellos atendían a lo que la Junta Provincial les contaba sobre el estado de moralidad de esa provincia, era mala en toda España siempre, y lo que la policía les informaba. Entonces recibían información directa de policía, todo estaba, era un entramado perfecto, estaba metido Stasi, absolutamente también la Stasi, Gestapo, todo juntos, Jolín. todo, claro. Wow, wow. ¿Y mm, sientes que este gobierno se está ocupando de este tema o El actual, ya, bueno, el actual se está ocupando en el punto en el que hemos hablado con la ministra hace 2 semanas. ya, 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 Entonces, ya? bueno, ya te contaré si se está Con ocupando retraso también, ¿no? Con retraso. mucho. Sí, Sí. porque algunas de las supervivientes, pues yo creo que fue hace, mira, como 4 años, fueron a hablar con el presidente de Memoria Democrática y el hombre Mm. les dijo que, bueno, para incluirlas, evidentemente, el hombre les dijo que aún no había pruebas suficientes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hemos empezado todas las investigadoras a sacar pruebas suficientes. A mí me ha abierto sus puertas el Archivo Provincial de Pontevedra, que tiene un fondo muy interesante. Me han puesto a mi disposición cerca de 400 archivos de mujeres y le tengo que dar las gracias a ellos porque Qué interesante, por qué Galicia ya interesante. tenemos pruebas. Y las supervivientes podían hablar? No sé. Claro. Lo más interesante sería hacer una película sobre esto. Están dándole vueltas, están haciendo ¿Ya? una propuesta. Sí, ¿Ya? sabes, el Patronato de Protección a la Mujer está relacionadísimo con el robo de bebés, ¿no? También. ¿Con quién? Entonces, robo de bebés. Ah, ya, ya, ya. Eso es increíble, sí. Sí, esto es una... Esto interesa más a la prensa que lo otro, ¿sabes? Que la supresión durante la dictadura de la mujer. Es que la verdad es que hay muy poca información y creo que es lo primero que hay que sacar. ¿Cómo han vivido las mujeres en estos años? ¿Cuándo han podido votar, divorciarse y todas esas cosas? Bueno, en España hasta el 75 no te podías comprar ni una lavadora, evidentemente, ¿no? No podías hacer absolutamente nada sola. Ni alquilarte un piso, ni trabajar, nada, nada. O sea, en el patronato había otra modalidad que eran chicas que a lo mejor trabajaban en aquellos grandes almacenes que empezaron en la época y les dejaban vivir controladas siempre en una zona que tenían, bueno, donde pagaban su alojamiento, porque una mujer no podía tener independencia. Y la relación con los robos de bebés, que eran chicas del centro que daban luz y... Mira, el Mm, patronato en concreto tenía un centro que estaba en Madrid, en el barrio de Peñagrande, que era el Centro Virgen de la Almudena, pero más conocido como Peñagrande, ¿no? mm. De este es de la película que te iba a comentar que se hizo el año pasado y bueno, la película no se ciñó a la verdad en ningún caso, ¿no? Dulcificó muchísimo todo lo que allí pasaba y claro, las que lo sufrieron estaban totalmente indignadas. Por eso, un poco volviendo a lo de la película, ahora mismo están con mucho cuidado intentando cuidar lo que se puede llegar a hacer o no, ¿no? Que esto no Mm. sea solo un tema comercial y tal, ¿no? En el centro de Peña Grande, lo que pasaba era que, bueno, pues cuando estaban embarazadas de toda España, normalmente pedían plaza allí. Era un centro muy grande y, bueno, era súper normal que tu bebé naciera muerto o que al poco tiempo de tenerlo te lo llevaran a enfermería y te dijeran que había muerto. Esto era muy normal y tenemos muchos datos, ¿eh? Pero bueno, ahí se está investigando y había juicios también, ¿no? ¿O no? Sí, ha habido No me juicios y ha acuerdo. habido juicios. Bueno, es que yo te estoy comentando que esto pasó en Peñagrande, pero esto pasó en todas las maternidades españolas Mm, durante el franquismo y después, porque si durante el franquismo era negocio, pero era también dar hijos de madres malas e incluso madres de izquierdas, porque
Esto también a las madres en las cárceles, las madres que eran de mujeres de republicanos, a los 3 años les quitaban los bebés. Esto tampoco se No, cuenta. Entonces, wow. bueno, lo que querían era la regeneración de la raza, ¿no? La eugenesia, de la que hablaba tanto Vallejo Nájera, el abuelo de la chica que ahora sale en la televisión, ¿no? Este señor era el que controlaba la psiquiatría en España del franquismo. De la dictadura no se enseña nada. Nada, yo no sé nada, ni de la dictadura ni de la república, no supe Pero los nada. jóvenes tampoco, los jóvenes de hoy, no entiendo. Ya. Y ahí no entiendo el gobierno, no entiendo el gobierno. Obviamente está bien que hacen algo con el Valle de los Caídos, pero lo más importante son los libros en los colegios, que tampoco lo cuentas todo bien para la izquierda, tampoco, ¿no? Pero que no sé, No, que se sientan y cuentan las cosas como han sido. pero es que a mí a lo largo de mi investigación varias personas me han dicho, pero tú con esa capacidad, ¿cómo puedes estar estudiando cosas del pasado, ¿no? Es que hay gente que me dice eso y yo quiero un poco dejar claro la diferencia entre vivir en el pasado y estudiar el pasado. ¿Entiendes? Mm, Entonces, el pasado se estudia para que no pase más y para que se reconozca y repare cuando se pueda lo que han mm, sufrido, pues eso, a lo mejor, pues te puedo decir 200 y pico mil mujeres, ¿no? En el patronato que pudieron pasar por ahí. mm. Pero, ¿Y has tenido amenazas? bueno, a mí no, pero a Consuelo García del Cid amenazadísima, amenazadísima. Las realmente implicadas, que empezaron desde el año 2012, ellas han sido amenazadas de muerte muchísimas. Las víctimas, dices. Las víctimas, sí, sí, sí. ¿Amenazadas por quién? Pues les llegan mensajes, bueno, Ya, pues bueno. llamadas telefónicas, etcétera, Ya. etcétera. Creo que salga este libro pronto y que realmente mueve algo también en el gobierno a no solamente hacer esas cosas de que mucha polémica, sino empezar realmente a documentar bien todas las cosas y charlas obviamente en los colegios también y Mira, con respecto a la maldad de las monjas, que nosotros hemos hablado mucho, hablando del patronato, no sé si te refieres más a nivel social. no, y las madres, no, el patronato y las madres también, me imagino que han Claro. ingresado sus hijas ahí. Bueno, a ver, las madres normalmente eran bueno, en la patria potestad la tenía siempre el padre, cuando faltaba el padre era la madre, ¿no? La que lo hacía. Pero bueno, ellos estaban de acuerdo con que la hija tenía que casarse o ser monja y nada más. Y cuando la veían protestando en una manifestación antifranquista, por ejemplo, pues decían, mi hija no puede hacer esto, vamos a encerrarla para que se porte bien y hay que encauzarla, ¿no? O bueno, o yo qué sé, luego también te voy a decir, en el patronato había un altísimo, el mayor porcentaje eran chicas muy pobres, pobres de solemnidad. Luego había otras que eran ricas, que las encerraban sus padres, esas eran de pago todas, las otras no. Las pobres no, que eran la gran mayoría, las que hablábamos, las violadas por sus padres, hermano, primo, vecino, tal, bueno, en fin. Yo personalmente creo que todos sabemos cuando estamos haciendo el mal, ¿no? Cuando estoy maltratando a una chica, cuando le estoy pegando a una mujer, cuando la estoy obligando a mendigar, que lo hacían también, las llevaban en A Coruña, aquí por ejemplo, las llevaban al mercado, la monja se quedaba en el coche y las hacían ir a pedir por los puestos, sin pagar, claro. Tenían que volver todas con bolsas, o sea, las hacían mendigar. O sea, todo el maltrato verbal, todo. Eso uno sabe cuando lo hace. No sé si lo sabes, eso sí que es la auténtica doble moral franquista y nacionalcatolicista. Había prostíbulos del gobierno Sí, hasta que la ONU, cuando quiso entrar Franco en ella, le obligó a quitar eso. Hubo prostíbulos que eran del gobierno. Y que luego no ha ellos, quitado la ONU. sí, a ver, Franco siempre quiso entrar en la ONU. Era porque, Ah, claro, como él tenía tan mala imagen pública, pues él siempre intentaba hacer suavizar, ¿no? Y que alguien le diera un poco de pábulo. Y finalmente, cuando a la ONU le vino bien también hacerlo,
Esto era así, o sea, mayor doble moral es que a mí ya ni se me ocurre que Increíble, sí. No sé, sí, falta mucho por hacer.